Hola, buenos días a todas, todos, todes. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando el día de hoy. Solo antes de iniciar, unos anuncios de temas de protección civil por cualquier situación. De este lado tenemos la salida de emergencia. No sabemos qué pasa con esto el día de hoy. No nos regresamos por donde ingresaron. Esta puerta se abre, ya saben las indicaciones, no corro, no empujo, no piso. Aquí nos apoyan por parte del Centro Cultural, pues el personal de seguridad. Entonces solamente tomar calma para que podamos retirarnos por la puerta de madera, que es la puerta de emergencia. Entonces, igual recordarles, no podemos ingresar con bebidas ni alimentos. Y pues bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos. Bueno, buenos días a todos, todas, todes. Nos da muchísimo gusto ver este auditorio tan lleno, ver desde el instituto el interés que ha generado este foro que intitulamos Frente a la crisis de reproducción social, educación y cuidados. Y un poco el objetivo justamente es uno, de la mano de Laura Segato, a quien agradecemos mucho que nos aceptara la invitación, pensar en ese primer momento eso que hemos llamado crisis de reproducción social o cada vez más crisis de los cuidados. Tiene que ver con no solo esa distribución desigual de tareas entre mujeres y hombres, sino también con el corazón de la economía, de la política, de nuestra distribución y pacto social, en cómo se estructura desde la economía y la política esto que llamamos los cuidados, que no es más que todos aquellos procesos cotidianos de reconstrucción del bienestar físico y emocional de las personas. Entonces, en este afán de poder un poco primero hacer una suerte de diagnóstico de dónde estamos ahora parados, ¿no? Después de una pandemia que evidenció de forma muy fuerte, aunque ya venía, ¿no? Con procesos de acumulación de capital que ponen en tensión la sostenibilidad de la vida, o eso que hemos llamado el conflicto capital-vida, cómo lo desentrañamos para sobre todo pensar acciones de transformación que puedan hacer de los cuidados algo que realmente se encargue de, perdónenme, del sostenimiento cotidiano de la vida, o de eso de poner la vida en el centro de la economía, de poner la vida en el centro de la política. Entonces, en un primer momento lo vamos a pensar con Rita Laura Segato, después vamos a tener una breve pausa, porque también nos interesa pensar no solo a modo de diagnóstico de cuáles son estas crisis contemporáneas en torno a los cuidados, sino también aquellos sectores o ámbitos que pueden ser agentes de transformación con relación a estas crisis. Y vemos al sector educativo como un agente de o bien reproducción social o bien de transformación. Históricamente sabemos que el ámbito educativo, desde la currícula oculta, la misma infraestructura, los procesos pedagógicos, usualmente han sido sectores de reproducción de desigualdades, y queremos que sea cada vez más un agente de transformación de estos procesos, ¿no? Y que pueda poner la vida en el centro también de los procesos educativos, de las pedagogías, de la infraestructura y de todas las políticas educativas. Entonces, en el segundo momento, por eso les pedimos que cuando termine primero, no se levanten de sus sillas por aquello de protección civil, sí, pero también para esperar la segunda mesa, que va a contar con especialistas de la academia y autoridades del sector educativo para justamente pensar esa intersección entre cuidados y educación. Entonces, arrancamos este primer momento. Después de ese primer momento, no se abalancen sobre ahorita porque tiene una entrevista que responder, por eso también les pedimos que conserven su silla, está disputada además. Decir que quienes no pudieron entrar, si los tienen compañeras, colegas afuera, estamos retransmitiendo también, pueden ver por nuestras redes o lo vamos a subir también. Ok, gracias. Agradecer todo el equipo técnico entonces que también está retransmitiendo por nuestras redes y LSB-AC, y pueden ver posteriormente también la charla. Entonces, yo creo que Rita Laura Segato no necesita mucha presentación, pero igualmente quisiéramos introducirla, por si no la conocen.
Es profesora emérita de la Universidad de Brasilia, donde enseñó programas de antropología, de bioética y de derechos humanos. Es investigadora senior del Consejo Nacional de Investigadores Científicas y dirige la cátedra Rita Segato de Pensamiento Incómodo, lo que más necesitamos en estos momentos, de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina, y la cátedra Aníbal Quijano del Museo Reina Sofía de Madrid. Doctorado honoris causa por la Universidad de Salamanca en España y con numerosos premios como el Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales de la Claxo, el Premio Daniel Cosío Villegas, que la ha traído estos meses de paseo por México, el premio... Ahora nos cuentas esas travesías. El premio Frantz Fanon, y para no alargarme muchísimos más, evidentemente ha escrito obras y ha traducido las estructuras elementales de la violencia para que gente antropóloga como yo ha sido como de los textos fundantes de un poco de nuestra formación académica, evidentemente, La Nación y sus otros, y un largo etc, en no solo español, sino en muchas otras lenguas. Entonces, gracias Rita y bienvenida a este espacio. Y todavía conservo el sentido del humor. Sí, sí, ¿no? Y bueno, Bueno, quisiéramos empezar, tenemos 3 preguntas, después tenemos un ratito para que también puedan, al menos 2 o 3 preguntas al final, se puedan retomar. Quisiéramos arrancar preguntándote, te hemos leído y escuchado mucho hablando del mandato de la masculinidad. Pero cuando hablamos de procesos de sostenibilidad de la vida, cuando hablamos de cuidados, cuando hablamos de reproducción social, hay un mandato de la feminidad ahí implícito que está en el corazón también de esto que queremos analizar, que es como la crisis de los cuidados contemporánea. Entonces, la primera pregunta que te planteamos es ¿cómo ves esta relación entre reproducción social, sostenibilidad de la vida y mandato de la feminidad? quiero decir, bueno, tener una planificación, ¿no? He jurado ante mí misma con un compromiso de jamás, nunca más hablar en público sin una señal de Palestina o el pañuelo de la carretera. La otra cuestión es que las preguntas difíciles, por ejemplo, esa, yo jamás me lo pregunté y también nunca me la hicieron. Esa es la pregunta más difícil de las 3. O sea, ¿hay un mandato de feminidad? Jamás lo pensé. Y entonces empecé a dar las preguntas a ver cómo lo podría contestar, ¿no? No es fácil. Y además, como es algo que a partir de esa pregunta he empezado a cavilar sobre eso. ¿Por qué? Porque soy antropólogo. O sea, para los varones, para los hombres, en una gran cantidad de sociedades de los 5 continentes, los antropólogos sabemos lo que una parte del feminismo decolonial no conoce. No entiendo, quizás porque son más filósofos que antropólogos. En muchas sociedades del mundo de los 5 continentes existe la iniciación masculina, o sea, la casa de los hombres, donde un niño adolescente es retirado de su familia, colocado en ese espacio solo con hombres, solo con otros hombres, para formarse y titular. Se puede decir también, y titularse hombre. Tiene que aprender a enfrentar la muerte, para el pliegue del señor esclavo, tiene que aprender a soportar el sufrimiento, encallecerse, vivir en soledad, en selva. Son probaciones, son pruebas. Él tiene que dar examen para hacerlo. Nosotras las mujeres no tenemos que dar examen para ser mujeres. Y eso es una característica. Si existen rituales de iniciación femenina, son solamente, digamos, de entrenamiento para el uso de la sexualidad y la procreación. Pero no son pruebas. Y los hombres sí se titulan. Entonces, de ahí surge lentamente, a partir de etnografías diversas sobre la casa de los hombres, una que les recomiendo que es realmente extraordinaria. Mi hijo me dice, mamá,
sos una mujer seria, por favor, se está volviendo una humorista. No puede ser, tenés que volver a ser seria. Entonces, es un efecto de la época. O sea, cuando todo está en desastre, lo único, a uno le sale más sentido del humor. Bueno, entonces hay uno que se lo recomiendo que se llama The Guardians of the Flutes, los guardianes de las flautas, de un autor que se llama Herd, H-E-R-D-T, que habla de Nueva Guinea, que hizo trabajo de campo en Nueva Guinea, nunca dijo el nombre del pueblo en el que hizo su trabajo de campo, pero se supone que son los Marin Anin, de Nueva Guinea, y ahí, por ejemplo, el niño se va haciendo hombre practicando felacio en los senos. O sea, cuanto más cantidad de semen ha tragado, ha comido, ahí entonces el litro de semen que ha, digamos, sugado, eso lo transforma en un hombre. Como ven, y a partir de ahí sale ya titulado para procrear. Pero la relación sexual para la procreación es contaminante para él. La feminidad contamina. Entonces, eso lo digo como un caso extremo, diferencia con lo que consideramos normalmente ser la masculinidad. Cuando él va a tener sus relaciones sexuales, lo tiene que hacer fuera de la aldea, en lugar de selvático, o sea, no domesticado, y escupiendo una raíz amarga para no contaminarse de la feminidad de su pareja, de su cónyuge. Entonces, es algo que al mismo tiempo de ser absolutamente remoto de lo que pensamos sería la formación de un sujeto masculino, al mismo tiempo no nos es totalmente extraño. Cuando con mis estudiantes hemos seguido muchos seminarios, este texto es remoto y al mismo tiempo es comprensible. Por ejemplo, lo de la contaminación por la feminidad del cuerpo masculino es algo que los hombres pueden comprender, por lo menos mis estudiantes. Entonces eso lo digo como un caso extraño, diverso, pero ven que ser hombre implica varias demostraciones que hay que dar, o sea, varias pruebas. Ser mujer, no. Como mucho, el ser fértil, el poder, el no ser estéril, por ejemplo, pero en muchas de las sociedades no individualistas, no modernas, no de familias nucleares, no postcoloniales, donde la pureza de raza se vuelve absolutamente central por una cuestión de herencia del patrimonio. Eso no lo hemos pensado mucho, está ahí, ¿no? El cuidar la mujer, por ejemplo, en Brasil, la mujer de la casa grande, la mujer de la dueña de la hacienda, está en una posición de purga musulmana. O sea, prácticamente no puede salir, porque digamos, el poder procrear con otras razas, otros sujetos digamos, de la misma localidad o del mismo espacio territorial, podría significar la necesidad de destruir, fragmentar la hacienda, fragmentar la herencia, fragmentar la propiedad. A veces no lo pensamos, no pensamos la relación entre el racismo y la cuestión de la propiedad, pero para mí es central. Entonces quiero decir lo siguiente: ser hombre implica estar preparado, haber pasado todos los exámenes, todas las pruebas, el encallecimiento, la capacidad, la pedagogía de la crueldad es central, ¿sí?, en la formación de la masculinidad. Y nosotras somos mujeres en la representación de la sociedad, no por las pruebas que pasamos, sino por el organismo que tenemos. Entonces, no hay esto de que hay un mandato de feminidad. En la representación, eso no existe en tiempo ancestral, filogenético, pero lo podemos pensar ahora, a partir del tema de los cuidados, que es una palabra que también yo ahora paso a la segunda parte. Esa primera parte es fundamental por el tema de la titulación. La titulación de hombre está vigente hasta hoy. Y yo explico así muchas de las violaciones, inclusive los reclutamientos para la guerra, para las guerras cartelizadas, las guerras, llamamos las nuevas formas de la guerra,
una vez en una audiencia como esta, en Buenaventura, en la costa pacífica de Colombia, en Buenaventura, alguien me preguntó, ¿y cómo paramos esta guerra? Porque la guerra, las nuevas formas de la guerra ni se declaran, ni tienen armisticios, ni empiezan ni terminan. Ese es el problema con la guerra de la mafialización de nuestro continente, o las otras formas, las guerras represivas, o sea, las guerras también llamadas informales, no tienen declaración y no tienen fin. O sea, entonces, ¿cómo se para una guerra de esas? ¿No? Me preguntó una persona en Colombia, donde ese problema es tan fuerte como en México. Y yo me puse a pensar así en público como estoy pensando para tu pregunta. Y dije, bueno, se me ocurre que desmontando el mandato de masculinidad, que en mi primer texto se llamaba, en portugués, a injunção do estupro, que quiere decir el mandato de violación. O sea, hay situaciones en que el hombre tiene que violar para que sus pares, porque eso lo descubre un psiquiatra norteamericano, que la mayor parte de las violaciones no son hechas por sujetos anómalos, solitarios, digamos, raros, diferentes. Al contrario, están hechas en sociedad, o sea, en medio de pandillas. Y si están hechas en medio de pandillas, quiere decir que son prácticas absolutamente inteligibles socialmente. Son compartidas con el grupo. Entonces, a veces son hechas para probar algo, como digo en las estructuras elementales de la violencia, los otros hombres que están al lado, para titularse hombres. Son espectáculos de masculinidad. La libido está autodirigida. La libido es narcísica. No es hacia la víctima, como creemos, equivocadamente, sino la libido está dirigida narcísicamente al sujeto perpetrador que va a espectacularizar y mostrar al mundo que puede dominar. Entonces, todo eso es el mandato de masculinidad que tiene que ser espectacularizado. Ahora, ustedes pueden pensarlo como quieran, yo estoy pensando por primera vez cómo sería un mandato de feminidad. Tiene que haber un espectáculo de feminidad, pero no es también así. Uno de los grandes problemas que existen, por ejemplo, en Brasil para la autorización de la operación, que para la transitividad, la transición de género, es el ojo de los jueces, que si se presenta una persona como yo, por ejemplo, como muchas de las personas que no aceptaría la transición a la feminidad, no estamos quitando las uñas. Hay un juez en Brasil que va a mirar cuántas veces fue ese hombre que transitó a mujer a una manicura, a hacerse las uñas, a pintarse las uñas, o a peinarse, o a maquillarse, por ejemplo. Podría decirse entonces que para algunas personas el mandato de feminidad está en la construcción de una apariencia. Pero en otras personas nunca se maquillaron, y son mujeres, por ejemplo. No hay un mandato tan fuerte como el que pesa para un hombre, que si no hace determinadas cosas, o si no se comporta de determinada manera, o no exhibe una masculinidad de una manera en que se concibe la masculinidad en su sociedad, no será titulado. Entonces, no sé, y ahí el otro tema fundamental, que no son especulares, que por todo lo dicho, por todo lo que he dicho, la masculinidad y la feminidad no son especulares. No es como el yin yang, que son iguales exactamente, pero de un lado y de otro. No tienen la misma estructura. La masculinidad y la feminidad no tienen la misma estructura. Y eso es una cosa, para mí, entenderla es fundamental. Entonces sentamos. Entonces la mujer es la que tiene un mandato de cuidar. Sí, pero ni todo el mundo es materno o materna de la misma manera. No hemos dado exactamente exámenes de maternidad. Entonces, yo te preguntaría, por ejemplo, porque la castidad, ¿no? El resguardo de la virginidad, el mandato de la reproducción, el mandato de la pertenencia a un hombre, porque si no eres mujer de uno, eres mujer pública. Sí. Digo, siento que hay elementos que... Pero no es en todas las culturas. Por ejemplo, Malinowski habla para las Trobrians de una casa de los adolescentes donde todos hacen lo que quieren.
está abierta la procreación, pero la relación sexual. Y ahora, en el momento del casamiento, ahí se dice con quién alguien se puede casar y con quién alguien no se puede casar. Hay un libro muy interesante escrito por una alumna mía que vino a mí con mi edad, una profesora de filosofía, y quería ver cómo el amor es cultural. Y es interesante contar eso, porque no, el amor no es, la experiencia del amor-pasión no es solamente en las sociedades individualistas, está presente en todas, inclusive en aquellas en que la conyugalidad es prescrita por la sociedad, es arreglada, el matrimonio es arreglado. Entonces, lo que es cultural es quién se casa con quién, la conyugalidad, pero no la pasión amorosa. Curiosamente, la cultura no lo prescribe, es bastante interesante. Entonces, yo, así, pero lo hablo sobre lo que se me ocurre. Creo que nosotras dos somos antropólogas, por eso me da más voluntad de hablar del tema de la antropología. Yo creo que la antropología de todas las disciplinas de las humanidades es la que menos atravesó lo que sabe. Es la que menos le contó a las otras humanidades y al público en general, al sentido común, digamos, de la sociedad, todo lo que sabe sobre las enormes variaciones de la especie. Entonces, cualquier cosa que podemos decir sobre nosotros, pero no está en el otro igual de la misma manera. Es curioso. Entonces, sí, esa cuestión del celibato femenino, de la virginidad, ¿no? No es universal y no es también de todas las épocas y para todas las mujeres de la misma manera. Entonces, bueno, habría que estudiarlo más. Es una pregunta que necesita más estudio, por lo menos de mi parte. Yo, en realidad, toda mi vida lo que estudié mismo es la masculinidad, mucho más que la feminidad. Ahora, la cuestión del mandato, del cuidado, también tengo mucho miedo de la manera en que se está burocratizando la comprensión de esta palabra. Es peligrosísimo. No se puede comprar el amor. No se puede comprar el afecto. Nos están haciendo, el mercado está llegando al cuidado. Para mí, ahí me vuelvo marxista. ¿Por qué? Porque Marx habla de dos tipos de trabajo. El trabajo asalariado, el trabajo alienado. O sea, yo compro un cuerpo y la fuerza de ese cuerpo por una cantidad de horas al día o pago el salario por una cantidad de horas en que ese cuerpo se me entrega a una producción que no planea y sobre cuyo producto no tiene ningún poder de autoridad. Yo no quiero, eso es imposible para el cuidado, no quiero eso. Sí tengo que mantener a las personas que trabajan para mí, pero lo he pensado mucho con relación inclusive a una mujer que ha trabajado conmigo 25 años, 30, que no puedo pagarle lo que ella me da. Es imposible. O un profesor. Hay un profesor malo que no prepara las aulas, que no le gusta conversar con sus estudiantes para ver lo que están haciendo y lo que están pensando, que no escucha la pregunta de sus estudiantes. Se le paga un sueldo. Hay un profesor que trabaja de mañana, de tarde y de noche, de madrugada, escucha todas las preguntas de sus estudiantes, les da cariño, consuela, cobra lo mismo. Porque esa otra parte no se puede pagar. No se puede pagar. No hay cómo medirla tampoco. Entonces tengo mucho miedo con la manera en que se está usando la palabra cuidado hoy. Sí creo, ahora sí, del otro tema. Yo digo, maternar es político. Porque es tejer la piel política de una hija o de un hijo. El cuidar es político, porque es tejer pieles éticas. O sea, mirando a una madre más que a un padre, eso sí, es lo que podemos pensar. Será la sensibilidad ética de la cría. Eso es una cosa que la pienso, tiene que ser, no puedo pensar todo, hasta ahí lo pensé. O sea, pensamos cómo se teje, y eso sí en la escuela
porque uno de los temores, en Argentina hubo, hay un gran proyecto que este gobierno lo está aniquilando, que es la educación sexual en la escuela, el ESI. Yo le tengo miedo, yo la aprecio, sí, está bien todo, pero ¿en qué maestro o maestra? Lo he visto en Brasil, o sea, que es el país donde viví más tiempo. Hay algunos maestras y maestros que son de iglesias evangélicas hiperconservadoras, hiperconservadoras. ¿Te vas a? Aunque haya digamos, un catecismo, un currículum de la materia de la iglesia. ¿Cómo vas a conseguir que esa persona hiperconservadora se aprenda el contenido del currículum del ESI? Tengo dudas, no puedo dejar de dudarlo porque estás dejando a tu hijo en manos de alguien que no está formada su visión de lo que es la sexualidad. No sé, ¿qué me parece? Estoy pensando en vos. Está bien, y eso nos lleva a la segunda pregunta que te queríamos hacer, ¿no? Creemos que hay una crisis también, un poco ahora, ya lo estoy nombrando todo como crisis, pero hay como una suerte de disputa por la juventud, siento yo, ¿no? Está ante un contexto de tanta incertidumbre, de imposibilidad de futuro, ¿no? De no estructuras, digamos, de algo ni lo laboral, ni lo estudiantil. Y en esa disputa, creo que en la juventud hay un malestar que desde los feminismos nos ha costado como entender, por ejemplo, en términos de las masculinidades jóvenes, que ahora lo vemos, son masculinidades jóvenes, ¿no? Precarizadas, con un futuro incierto, ¿no? Arrojadas como a los circuitos de la precarización en muchos sentidos de la vida, ¿no? Y entonces veíamos también en el sector educativo una oportunidad, ¿no? De retener un poco o de hacer algo con estas masculinidades jóvenes que ahora vemos que colocan a la derecha cuando empiezan a ser ¿no? votantes y electores, son quienes se inclinan por que ese malestar lo responda ese entorno conservador, esas propuestas conservadoras de ultraderecha, ¿no? Que cooptan ese malestar con figuras desde una motosierra a una criptomoneda, ¿no? Y como un atractivo, digamos, desde sectores de ultraderecha y conservadores que cooptan ese malestar, ¿no? Y pensábamos en el sector educativo, ¿no? Que yo habéis pensado las pedagogías, no solo las pedagogías, la misma infraestructura educativa, la currícula, las docencias, ¿no? En México hay una tradición de educación popular muy fuerte, por ejemplo, entonces la pregunta sería, ¿qué hacemos desde la pedagogía, la escuela, el entorno educativo, la formación en general, para volver a un poco conquistar esos corazones jóvenes, ¿no? Y a transformarlos para que sean también sujetos de ciudadanía plena y de transformación de sus entornos? Sí, en la pregunta anterior también está esto comprometido. O sea, si no hay un cuidado que sus reglas sean formalizadas, institucionalizadas, ¿cómo hacemos para enseñar a la gente a sentir al otro? No hablo ni de compasión, ni la palabra empatía ya está también gastada. Uno de los problemas que tenemos es el desgaste de las máquinas. O sea, ya caen pesadas, todas están como muertas. Entonces, ¿cómo enseñamos a las personas a sentir, a la ternura? Me gusta la palabra ternura, me gusta la palabra cariño, me gustan las palabras que están más de uso más temprano en la vida. Y ahí, ¿qué es lo que está fallando? Y eso falla por la institucionalización muy vinculada a la mercantilización, porque la institucionalización y la mercantilización están muy próximas, ¿no? Entonces, entonces empiezo a hablar primero intuitivamente y después más reflexivamente de estas dos cosas, de la política y lo político, de la politicidad masculina y la politicidad femenina. Entonces empiezo a hablar de un mundo que para mí está en pañales y digo, ningún patriarcón hará la revolución. ¿Qué sería? Porque no pudo hacerlo, porque no sucedió. Porque toda revolución venció lo que estaba, pero no produjo un mundo nuevo. No produjo un rumbo hacia un horizonte más benigno. Hablo de la benignidad necesaria, de la vincularidad. Entonces ahí
Entonces, eso es la politicidad del cuño femenino, que viene de otra historia, de una historia donde, que realmente nos formó. Y no lo vemos porque no vemos la politicidad de nuestra manera de comportarnos. Por ejemplo, una cosa que aprecio, digo, ningún hombre podría estar aquí hablando de la manera en que yo lo hago. Tiene un grado de informalidad que es solamente de una historia de las mujeres. No es un cuerpo, porque hay mujeres yo no creo que el cuerpo lo determine de ninguna manera. Pero hay mujeres que somos femeninas y yo soy desobediente porque soy femenina y me comporto de una manera informal. Y desde que comencé a enseñar, empecé a enseñar de esta manera, que era totalmente no catedrática, no acepté la posición de la cátedra y fui informalizando mis vínculos con el lugar donde trabajaba todo el tiempo. Eso viene de una historia, eso no es, eso lo despolitizamos porque no nos dimos cuenta que ahí hay una forma de comportarse política y socialmente. Pero lo debemos entender que ahí hay una politicidad, porque eso es lo único que serán capaces de dar una otra oportunidad al intento de cambio de rumbo de la historia, de cambio de mundo que nunca sucedió. Yo sí creo que en este momento estamos frente a un tremendo cambio de época, tremendo, de era, no es ni época, es era, porque todo fracasó, ¿no? Ante Gaza, estamos en un mundo sin legislación, sin ley. O sea, estamos en un mundo donde la ley es el poder de muerte. No se me ocurre decirlo de otra manera. No hay otra forma de decirlo. Quien puede matar más, mata. Acabó. El idiota de Trump, que es un horrible idiota, feo, malo y sonso. No, porque es real. Estados Unidos tenía un trípode. Perdón, que ahora suelto. Un trípode en el que se apoya. Uno, la guerra. O sea, la inteligencia, no solo el armamento, pero la inteligencia bélica, la forma de espionar, todo lo que hay relacionado con la guerra. Dos, la ciencia. Tres, la tarjeta de visita de que era una democracia. O sea, que le permitía una hegemonía mundial. Que ni Rusia ni China, ¿saben? Tienen las otras dos cosas, no tienen la tarjeta de visita de país democrático. Él suicidó dos, mató dos. ¿Quedó con qué? Con la guerra. Con la guerra. Es espantoso, pero yo no tengo otra forma de leer, ¿no? Entonces, ahí se dirige el mundo, parece. Bueno, entonces, ¿cómo pensamos la historia sin repetir los errores, las fórmulas, las consignas, las palabritas, las bellas palabras, oratorias? Yo cuando veo a un político que tiene una oratoria magnífica, como Petro, por ejemplo, automáticamente le desconfío. Tenemos que encontrar nuevas palabras. Tenemos que encontrar maneras completas. La imaginación en este momento es lo principal. Entonces, ¿cómo generar fieles sensibles, o sea, que imaginativas, que interesadas? Entonces, ahí hay un tercer concepto. Está la política y lo político, la politicidad femenina, y una tercera cosa. Imaginar metas de felicidad que son otras distintas a las que vimos funcionar. Eso también lo digo inclusive para el feminismo. El feminismo no puede querer las mismas metas que el patriarcado. Y eso es lo que muchas veces en dos temas lo vemos. Tema uno, lo he visto en una situación que fue dolorosa para mí, inclusive alguien en la Complutense, en la mesa en que yo estaba, diciendo, las mujeres tenemos que tomar el poder. Quería salir de mi niño, como te dicen por ir, porque el poder es una mala palabra, es una meta patriarcal. No creo en la búsqueda del poder. No es lo mismo. No entiendo el feminismo así. Entonces,
La otra es el bajar lo que se llamaba en la militancia de mi época, en los años 70, en las militancias marxistas diversas, bajar línea. O sea, en lo que se llamó elegantemente el centralismo democrático, y luego en realidad es un verticalismo democrático, la obediencia como la virtud más importante de todas. Entonces aparece un feminismo que dice, no, esto no puede, prohíbe cosas, permite otras. Yo no estoy en el feminismo para obedecer, estoy para desobedecer. O sea, entonces eso, y buscan qué prohibir para andar. La búsqueda de tener mando no es, la búsqueda de tener mando, de tener control es patriarcal. Entonces yo voy entendiendo cómo entonces imaginar militancias, metas de felicidad. Yo hablo del proyecto histórico de los vínculos y el proyecto histórico de las cosas como meta de felicidad y los vínculos como meta de felicidad, hablar de eso. Y por último, para tu pregunta, los niños, el tema de la serie inglesa Adolescents, que recibí no sé cuántos mensajes, porque el niño entiende que para ser humano, para ser plenamente humano, tiene que ser macho, hombre titular. Y para titularse hay una circunstancia en que le quedó solamente matar. O sea, esa serie es una metáfora de nuestra época. Porque lo que estamos viendo, lo que los hombres están sufriendo, es un proceso de emasculación brutal. Yo lo explico así, la extraordinaria concentración del capital, en que hay 8 dueños, hace con que los hombres no puedan más hoy cumplir con una de sus funciones, una de sus potencias, ¿no? Que es la de proveer. Es muy arcaico el imaginario, eso no se cambió, está ahí. Ellos no pueden ser lo que estaban destinados a ser. Entonces tienen que, de alguna manera, cumplir con sus potencias, expresándolas como poder, más que nunca. Por eso la violencia solo, porque el hombre está masculado, empobrecido, depauperado, fragilizado en su estabilidad, inclusive de la forma más simple, se puede decir económica, o del saber, o, en fin, le queda muy poco a la, solo le queda la violencia. Y eso es lo que hay que cambiar. Entonces, hablar de las metas de felicidad, volver a instalar otras ideas de felicidad, es muy importante. Y la escuela puede hacerlo, no solamente con la distancia. El problema con la escuela es la distancia institucional, Yo he visto maestros en las universidades, pero también en las escuelas de nivel menor, que el aula es un pequeño espacio de poder. No puede ser así. O no puede ser así. Eso es una cosa que tiene que cambiar. El aula tiene que ser el espacio de vincularidad entre el maestro. El buen maestro tiene que promover la amistad entre sus discípulos y también ofrecer su amistad a sus discípulos. Primero eso. Así yo veo el cambio de mundo. Ya respondiste a la tercera pregunta, que era justamente qué imaginamos, ¿no? Para un futuro vivible para todos y todas, que tiene que ver con estas coordenadas que nos das. Pero yo diría que son unas coordenadas un poco en una encrucijada, porque si bien debemos sostener esta imaginación política radical que siga poniendo, ¿no?, como otras imaginaciones sobre la vida y la felicidad en el centro, estamos en un momento complicado en el que también toca a veces defender cosas que ¿no?, desde las mismas izquierdas o feminismos habíamos atacado, que es una arquitectura mundial política que tenía que ver con andamiajes institucionales de la democracia, siempre perfectible, que desde los feminismos habíamos atacado y cuestionado mucho, ¿no? Y poníamos en el centro un cuestionamiento, y ahora nos toca salir a defender, ¿no? Porque vemos actores de ultraderecha
acechando, ¿no? Como ciertas construcciones del mundo que nosotras siendo críticas queríamos siempre transformar y ahora casi nos toca salir a defender a la ONU, a la democracia, ¿no? Como ciertas cosas para decir, se ve un poco el mundo que no como hemos conocido hasta ahora frente a algunos actores de derecha que vienen a matar directamente, ¿no? Entonces, yo diría, ¿cómo hacemos ese gesto, ¿no? De, si bien imaginarnos los significados de felicidad y ponerlos en el centro de la vida, al mismo tiempo no ser ingenuas en cómo nos vienen en el ataque. Bueno, es demasiado complicada esta. Es así. Porque hemos creído, desde Lenin, que tomando el Estado, transformamos la sociedad. Y nos hemos olvidado de que quizás sea al revés, transformando la sociedad, vamos a poder tener estados diferentes. Nunca, no soy anarquista. Una vez me dijeron, no, yo lo que es española. Les voy a contar por qué no soy anarquista. Pues puedo servir. No es una broma, es una historia de mi mamá. Mi mamá, porque una vez estaba en un gran evento de esos congresos de mujeres que hay en Argentina, estaba una sala enorme, llena, y había un español, dice así, pero lo que usted habla es lo que nosotros llevamos en 39, el anarquismo, ¿no? Le digo, no, pero no soy anarquista. Sí, no, ¿sabe por qué? Es la misma travesura que voy a hacer ahora, pero es una historia real. Mi mamá y mi tía Sara estaban caminando por el cementerio de Chacarita, en Argentina, y de repente se encuentran con una bóveda que tiene arriba, ¿vieron las bóvedas? Son entierros de personas con dinero y que tienen estatuas, que tienen esculturas. Y había la escultura de una enorme mujer vestida de novia. Entonces mi mamá me dice, mi tía, mira, una bóveda con una figura de una novia. Y dice, sí, dice, ¿no te acordás? Dice, es la Juana. No me acuerdo el nombre real, ¿no? La Juana. ¿Cómo la Juana? Sí, claro, ¿te acordás? El marido llegó migrante a la Argentina y la mandó a buscar 10 años después, era anarquista español. Llega ella, tiene muchos hijos y el sueño de ella era casarse con él. Pero él nunca lo aceptó, porque dentro del anarquismo no creía en las instituciones y no se casó. Entonces los hijos, cuando murió, la enterraron, hicieron una escultura de vestida de novia. Hice una lección de vida, las reglas. El anarquista es anarquista, pero tiene reglas, normas que no desobedecen. Somos anarquistas reformistas. Y yo catalana. Pero bueno, para cerrar esta diversión y colocarla. Creo en cuestiones comunales, bueno, pero el Estado. Sí creo que el camino es anfibio. O sea, si se puede transitar por dentro del Estado en épocas buenas, estatales, generosas, bien, lo caminamos por ahí, pero nunca debemos abandonar lo político, que es transitar por fuera. A mí me gusta mucho una frase de Ferdinand Brodel cuando dice que la Revolución Francesa, que terminó en 3 reinados, como deben saber, la Revolución Francesa solo llega a destino después de la Primera Guerra Mundial. Eso quiere decir que transitó por ¿dónde? Por la vida, por los pies en el suelo, cuerpo a cuerpo, cara a cara, conversación a conversación. Entonces, el camino es por los dos, no se pueden abandonar ninguno de los dos caminos. De acuerdo. Bueno, para cerrar, quisiéramos tener la oportunidad que también ustedes lanzaran algunas preguntas de lo que les haya interpelado esta conversación. Entonces vamos a pasar el micrófono, recogemos al menos 3, les parece, y las regresamos y cerramos así. Marta uno, acá otro, y otra más, y allá atrás 3. Gracias. Bueno, primero que nada, bienvenida, qué gusto y muchas gracias por aceptar esto.
Fíjate que he pensado mucho en lo que dijiste, que nunca habías pensado en el mandato de la feminidad y que tu definición del mandato de la masculinidad lo haces muy a partir de estos exámenes que tienes que dar. Aquí, digamos, en una corriente en la que yo estoy en el feminismo en México, hemos pensado mucho en el mandato de la feminidad. Rosario Castellanos, una de nuestras maravillosas escritoras, justo criticó la abnegación. Y yo pensaba cómo el mandato de la feminidad está muy armado en términos de las expectativas sobre lo que debe de ser una mujer, ¿no? En términos de la subjetividad, un poco lo que decía Silvia, y que puede tener una fuerza tan brutal como un examen de masculinidad en los ritos de iniciación de los hombres, la forma, la abnegación que viene a abnegar, negarse a sí misma, ser para los demás, sí está muy vinculado a esta preocupación política que tenemos ahora de que los cuidados se llevan a cabo como una carga en la mayoría de las mujeres, más allá del amor que pueda estar ahí metido o no. Entonces, por un lado, es cierto que la masculinidad y la feminidad, como tú bien dices, no son especulares, pero también es cierto que tienen avenidas distintas en la subjetividad. Hay gente que las piensa complementarios, yo no los pienso complementarios, ¿no? Y sí creo que la demanda de que haya una reorganización de las formas de cuidado que no quita para nada el amor, el afecto, pero una redistribución de tiempos, de apoyos sociales y todo eso, es un poco lo que nos tiene hoy aquí, ¿no? Me encantó la parte donde dices esta política de sentir al otro. Y pensaba yo en dos cosas. Hay una feminista francesa que se llama Corinne Peluchon, que habla de la ética de la consideración. Tenemos que ser consideradas. Está difícil querer a todo el mundo de la misma manera, es una mistificación pensar que podemos querer a los demás como nos queremos a nosotros mismos y a nuestras personas cercanas, pero sí podemos ser consideradas, considerades, considerados, ¿no? Ella tiene un libro que se llama así, Ética de la Consideración, precioso. No sé cuánto vas a estar aquí, voy a tratar de hacértelo llegar, pero hay mecanismos ahora, hay una mujer inglesa que ha hecho un proyecto que ya trajo a México y que lo está aplicando ahorita en Guerrero con la CONAFE, que es una cosa que se llama Piensa Igual, está en inglés, Think Equal, y es enseñarle a los niñitos, niñitas, 2, 3 años, que resuelvan sus conflictos y se relacionen con los demás, pensando en que son iguales, que si le pegas van a sentir como si te pegan a ti. O sea, que tiene que ver con esto que tú decías de sentir al otro y de poder crear esa comunidad, ese común, por el que estamos apostando muchas feministas, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, en tu pregunta de qué imaginamos en esta política, yo sí imagino esto que tú dijiste al final como la propuesta anfibia. Como movimiento autónomo, las feministas hacemos muchas cosas autónomas, digamos, del Estado. Una de esas es la institución que ahorita dirige Silvia, ¿no? Pero también necesitamos del Estado y necesitamos de los aliados y las aliadas que tenemos en el Estado para abrir canales y para implementar ciertas políticas públicas. Y es una trayectoria complicada el ser anfibio, en qué momento estás en la sociedad civil y en qué momento necesitas esas personas que se han comprometido y que creo que también están queriendo cambiar muchas de los desgarros que vivimos y de los dolores que vivimos en México, bueno, y en América Latina. Entonces, bueno, nada más quería te voy a mandar a través de nuestra amiga común Marta Ferreira el discurso de Rosario Castellanos sobre la abnegación, que ella le llama una virtud loca, en un artículo que hizo, bueno, un ensayo que hizo hace 54 años, en 1971, y que creo que tiene vigencia en una cultura como la nuestra, en donde todavía lo que se espera de las madrecitas es abnegación, ¿no? Era mi comentario. Y muchas gracias.
eso de elegir al otro es buenísimo. Son mudar las maneras. Y tiene que ver con esto que llamamos, que eso se puede hacer desde un camino de una politicidad femenina. Podría ser. No, y ahí se me ocurrió contar una historia rapidísimo que está porque yo llegué solo a un párrafo de cómo sería una feminidad, una politicidad femenina. Solo conseguí escribir un párrafo. Básicamente reconocer como políticas varias maneras en que las mujeres nos comportamos, tomamos decisiones y a veces hacemos pactos entre nosotros. Son constantes, sin idealizar, porque hay problemas enormes de competitividad entre mujeres que los hombres no los tienen de la misma manera. Son jerárquicos, la masculinidad es jerárquica. Cuando donde aparece en la familia aparece el tío rico, el tío político, el tío letrado, más letrado, el macho alfa de la familia, todos son los papás, llegó el tío tal. O sea, el hombre obedece al que venció. Nosotros mujeres no. No, otra manera de comportarnos, lo que lleva a otros problemas. No estoy no viendo problemas que existen también en la politicidad femenina. Pero nos hablaba de un caso que para mí es genial, se lo puedo contar. Entonces, que me pasó, que está en un subtítulo de un texto mío que se llama, creo que es Los cauces profundos de la raza latinoamericana. En un subtítulo pequeño lo conseguí meter en la crítica de la colonialidad de nuestro país. Y me lo contó una cacica. O sea, yo por más de una década participé en los talleres que hacía la Fundación Nacional del Indio en toda la región de Brasil, como mujeres indígenas, para contarles las leyes. Contarles la ley María da Peña contra la violencia doméstica, contarles la Convención de Belén de Pará, la Convención de CEDAW, pasándole a las mujeres indígenas las leyes existentes. También es otro problema. Si no tenés cerca un tribunal, la ley, ¿qué significa la ley? Si la persona tiene que viajar 5 días para ir a un lugar donde exista, pero significa algo, significa que en la perspectiva estatal, porque son leyes de Estado, si la mujer se transforma en un juez en su propia vida, o sea, en su cotidiano, pasa a ser juez, porque entendió la ley y le parece una ley conveniente, no así la del aborto, por ejemplo, que no convence ni a sobrinas de obispo, porque llegada a la situación de la necesidad, hasta sobrinas de obispos hacen abortos, o hijas de militantes por la vida hacen abortos, eso me consta, porque la ley no convence a nadie. Bueno, entonces, pero cuando las leyes que convencen, la gente se vuelve juez, sin necesidad de ir. Ahí la ley cobra vigencia, pero no importa. Lo que quiero contar es que en uno de esos talleres me tocó convivir en Manaus, en Mato Grosso. En Mato Grosso, en un lugar, en un pueblo del campo de Mato Grosso, me tocó compartir el dormitorio del hotel, de la hostería donde nos alojamos, el hospedaje, con una cacica, Barulla, de una aldea del centro de Brasil, en el estado de Goiás, llamada Cajetão. Era cacica, pero la cacica parecía era una mujer con cabello ondulado, mejillas rosadas, no era una mujer que tenía ninguna apariencia indígena. Entonces, después de 3 o 4 días, le digo, y usted, en portugués, pero vos sos indígena. Sí, yo soy tan Barulla. Pero ahí con más confianza, pero no tenés el aspecto racial, ¿no? Fenotípico. Y dice, bueno, con más confianza te voy a contar una historia. Que una vez mi mamá se la contó a una antropóloga, pero se la contó incompleta. Pero acá en confianza te lo voy a contar. Barulla era el pueblo, quizás uno de los más numerosos del territorio brasilero cuando llegan los portugueses. Y fueron prácticamente exterminados. Quedó una pequeña aldea en el centro de Brasil. Y el emperador Don Pedro II les dio la posesión de ese territorio, de esa aldea, y ahí quedaron. Y vino una tremenda peste.
y murieron todos los miembros de la aldea, menos 3 mujeres. Entonces se reunieron y conversaron y decidieron levantar todas las reglas de conyugalidad y procrear con todo cualquier forastero que atravesara la región. Y lo hicieron, son 300 hoy, son 300 personas. Pero claro, tienen trazos negros, tienen trazos indígenas, porque también pasaron indígenas por ahí, tienen trazos turcos, porque pasaron vendedores siro-libaneses, que también hay una gran migración. Entonces, procrearon durante todo el tiempo, obligatoriamente dieron su cuerpo para tener descendientes barullas y tuvieron su... Entonces, ¿qué es eso? Eso es otra politicidad, una politicidad que defiende la vida y la continuidad de la existencia de una historia aquí, ahora y a como dé lugar. Es otra mentalidad. ¿Qué dicen los anarquistas? Yo lo considero una historia, y hay pueblos en Brasil que por ejemplo, los abacanoeros quedan 6 personas, y hoy son jazz. Se piensa que suspendieron las leyes de prohibición del incesto para vivir la vida en primer lugar. Eso. Que eso es levantar un mandato de la familia. Bueno, de alguna forma. ¿Habían 2 preguntas más? Sí. Muchas gracias. Me llamo Ingrid. Y pues te aprendemos junto, Rita, muy emocionada. Pues mi pregunta, me siento un poco nerviosa porque no es tanto de corte académico, es algo que me atraviesa emocionalmente. De corte académico. Eso me tranquiliza, gracias. Eso me tranquiliza. Pues mira, como persona que cuida y como acompañante de personas cuidadoras de niñezas y adolescencias que navegan un sistema de justicia frente a las violencias sexuales, de repente de forma muy complicada, y que he visto que incluso la revictimización y la indolencia puede configurar un trauma mucho mayor que el que puede configurar una violencia sexual. Yo me pregunto si hay tiempo y chance de profundizar un poquito en cómo construir un concepto y una práctica del cuidado desde la contrapedagogía de la crueldad. Sé que has hablado de esto y has dado pistas, pero me encantaría, si tienes chance, poder profundizar un poquito al respecto. Y pues muchas gracias. Sé que hay más que preguntar, entonces. Gracias. Voy a responder rápidamente. No sé si tengo. Yo creo mucho en la palabra. Quizás sea mi error, y no sé. Pero sí soy alguien que cree muchísimo en el nombrar. No sé, cuando me preguntabas lo que me pasó, el avión, eso que pasó por acá, estaba en nuestros días yo dando una de estas muchas charlas que daban periodo de 3 meses. Me van a dejar de cama, más o menos. Pero se me acercó una muchacha, una chica, y estaba como emocionada, llorando, y me dijo, muchísimas gracias, porque yo fui víctima de una violación por un grupo de varones. Y siempre pensé que había sido un problema mío, que yo tenía, digamos, algo que ver con lo que pasó. Y cuando leí lo del mandato, cuando leí cómo era, yo más mis estudios son de la masculinidad, en realidad, la cabeza, lo que estaban, cuando leí su explicación de lo que estaban haciendo esos muchachos, esa pandilla ahí, me liberé. Y yo tengo que agradecerle porque en ese momento se me cicatrizó la herida de lo que me había pasado. No, no es, me da vergüenza porque no es por elogiar lo que no, mi teoría, no, pero realmente cuando me dijo eso me dio yo no me había dado cuenta de eso, nunca pensé, más bien quizás he pensado cómo les sirve lo que digo a los hombres para que se liberen, que a veces vienen los hombres, venimos acá, ¿cómo podemos ayudar? Nada, estamos mostrando lo que les pasa a ustedes, ese fue mi trabajo, más que pensar en las mujeres. Inclusive porque, no sé, vengo de una situación de mujeres en mi familia completamente, yo soy una hija ilegítima. O sea, el mandato de la mujer debe ser moral, y eso a mí no me toca, no me tocó personalmente, no lo siento tanto. Pero sí siento de que los hombres
pobrecitos, se mueren en todos los países del mundo antes que nosotras, tienen una expectativa de vida menor en toda nación, en toda civilización. Entonces, tienen que entender, es de ellos que viene también la desconfiguración de ese mundo en que vivimos y la desconfiguración de la masculinidad, como ellos la sufren, porque tienen que probar hasta el fin de la vida todo el tiempo algo. Entonces, lo que te quería decir sobre esa pregunta es que él nombra, el poner nombres a lo que mi ocupación ha sido, poner nombres a lo que todas las personas saben. Yo todo lo que yo nombro, las personas ya lo saben, solo que le pongo un nombre. El nombre es una herramienta. Entonces, en este caso de esta niña, yo me di cuenta que al poner nombre a lo que le pasó, fue liberador. Y entonces, eso es muy importante. Explicar, nombrar, es esto, ¿no? Y eso va curando. Y no existe, y eso lo vi con los presos, con que trabajé mucho tiempo con mis estudiantes. Lo que realmente cicatriza las heridas es la politización. O sea, cuando tu drama individual se transforma en un drama colectivo, y eso es la politización de lo que te ha pasado. Yo, en eso, ese sería mi recomendación, que esas personas aprendan a ver que su sufrimiento es real, no es individual, sino colectivo. Y luego ella. Hola, yo me llamo Nancy. Primero quiero agradecerte porque desde que conocí tus textos y tus reflexiones, estoy acá. Aprendí a soñar diferente, a imaginar diferente. Y en ese proceso imaginario que llevé, entré a una institución gubernamental que se llama Pilares para el Bienestar. Y justo en este proyecto es lo que estamos intentando, que es sentir al otro desde la comunidad. Pero no podemos llegar a ese punto porque efectivamente toda esta cultura colonial, toda esta cultura individualista, toda esta forma de construir la masculinidad y también la feminidad no nos permite llegar a eso, llegar a lo vincular, porque seguimos con esta teoría académica que nos hace esa incisión, ¿no? Entre lo que es el mundo y lo que es el ser humano. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo, a partir de esa contrapedagogía de la crueldad, que va muy enfocada a lo que ella va, podemos llegar a ese punto? Porque nos estamos dando topes con esas identidades que no nos permiten, tanto de la estructura como de los mismos que tienen ese ímpetu por ayudar, que tienen esa pasión por ayudar, pero su identidad no les permite hacer absolutamente nada. Y en lugar de poder avanzar, estamos retrocediendo. Gracias. Lo que marca a las dos proposiciones, ¿no? Pensar al otro con igual y también lo de la consideración son, a mí me parecen centrales, pero no, es difícil porque por el tema del poder, o sea, por el tema de que las personas se nos ha puesto la cuestión de empoderarse. Yo nunca la usé esa palabra, porque el poder es una relación. O sea, empoderarse significa tener poder con relación a alguien o a algunos o a otros. No me gusta. No la uso. Si alguien la usa, comprendo, sí, todo bien. Bueno, porque no practico el feminismo que pone reglas de censura. Pero las personas están todavía muy seducidas por el control, por controlar algo, por dominar, como si fuera eso una forma de realización. Y seguramente en toda institución se constata eso. Todos, creo que todas las personas que estamos aquí lo hemos sufrido en la institución, ¿no? En la institucionalización de la vida, ¿no? Donde hay quien controla la institución
y quien obedece a la institución. Entonces, no sé si lo que me estás refiriendo tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Entonces, ¿cómo se construye un mundo donde las personas puedan convivir, donde exista autoridad, que según Weber hizo una diferenciación importantísima, la diferencia entre autoridad y poder. Pero casi que no concebimos la autoridad separada de alguna, de la idea del poder. Es muy difícil verlas separadamente. Entonces, a veces uno va cambiándose a uno mismo, una misma. Yo no consigo hablar ni con él, ni abdicar del masculino, por razones muy personales que estoy inspirada a contar rapidito ahora, pero por eso, cambiándose a una misma, quizás uno empiece a cambiar el mundo. La autotransformación es absolutamente central, ¿no? Y mostrando que esa autotransformación es un tránsito feliz, lleva a una forma de felicidad que se accede solamente así. Se accede solamente así. Por ejemplo, no se puede, un día comprendí que sin ser modesto no se puede ser feliz, porque no puedes parar de competir jamás. La modestia es absolutamente central para ser feliz. Y a partir de ese momento empecé a ser más feliz. O sea, y porque en mis diarios infantiles, de alguna manera yo me daba cuenta de que si yo hablaba en femenino, escribía en femenino, no era universal. No sé, tenía 10 años, no era universal. Empecé a escribir yo en masculino, siendo que no soy una persona ¿cómo se dice? Ni no binaria, ni soy lesbiana, soy muy femenina. Mis 3 orillas, es rarísimo, son 3 orillas femeninos. Entonces, cultivo mi feminidad, pero hablo en masculino porque desde mis diarios infantiles hablé en masculino para pensar universalmente. Pero ahora sí podemos hacer una crítica a la minoritización, que es una cosa que me interesa muchísimo en el presente. No creo en el feminismo del gueto, no creo en las minorías. Fui crítica al multiculturalismo desde el día que escribí, que publiqué los textos de La Nación y sus otros. Son todos una gran crítica a las identidades políticas, lo que hoy se llama el wokismo. No, eso dice que existen identidades defectivas que tienen que luchar y nombrarse y pelear por sí mismas y buscar poder para poder existir. No, toda identidad es universal. No existe la minoría, toda diferencia es universal, es universalizable. Tengo una crítica así, casi que violenta y enojada contra la idea que nos minoritizó y que minoritiza cualquier cosa. Toda diferencia tiene una posibilidad de universalizarse y es, en el fondo, universal. Y eso me lo enseñaron la gente con que trabajé en el candomblé, que es una tradición africana, pero le costó mucho empezar a luchar contra el racismo, porque desde el primer instante llega un marciano aquí y tiene orilla en la cabeza. Cualquier persona, un chino, cualquier persona de cualquier civilización tiene orilla. ¿Qué quiere decir eso? Que es negra, es africana la tradición, pero es universal. Eso es lo que tenemos que aprender, a universalizar quién somos, dónde estemos y desde dónde venimos. No sé si me entienden. Bueno, Muchas gracias, Rita. Muchas gracias por tu tiempo. Vamos a cortar acá. Te agradecemos mucho que nos hayas dedicado este ratito para pensar juntas